Los papeles de Dulce podrían haberse quedado en los rincones más oscuros de la ufología si no fuera por los esfuerzos de un solo hombre, John Lear. Lear no era el típico teórico de la conspiración. Era hijo de Bill Lear, el inventor del Learjet, y además, un piloto sumamente experimentado. Tenía más certificados de piloto de la FAA que cualquier otro registrado y había volado misiones secretas para la CIA. Su currículum le daba una credibilidad que pocos en el campo podían igualar. A finales de los años 80, Lear rompió con su pasado en el establishment y comenzó a hablar públicamente, afirmando que el gobierno de los Estados Unidos estaba ocultando una conspiración masiva relacionada con extraterrestres. Lear se convirtió en el principal promotor y distribuidor de los papeles de Dulce y de toda la narrativa sobre la base. Conectó los puntos entre la investigación original de Benevitz, las mutilaciones de ganado y el supuesto contenido de los documentos filtrados. Lear aseguraba tener fuentes independientes dentro de la comunidad de inteligencia que confirmaban la aterradora realidad de la base subterránea. Sintetizó todos estos elementos dispersos en una historia única, coherente y francamente aterradora. Habló de los alienígenas grises, el tratado secreto, el intercambio de tecnología por vidas humanas y los horrores genéticos que ocurrían en el nivel 6, conocido como Nightmare Hall. Utilizando su notoriedad y contactos, Lear difundió la historia ampliamente a través de conferencias, entrevistas en radio y los primeros foros en línea. Era un orador carismático y convincente, que presentaba sus afirmaciones como conocimiento interno, no como simples especulaciones. Añadió sus propios detalles al mito, sugiriendo que los grises eran una raza moribunda que utilizaba material genético humano para crear una especie híbrida capaz de sobrevivir. Sostenía que el gobierno, tras haber hecho un trato que ya no podía controlar, era incapaz de detener los secuestros y experimentos. Su participación llevó la historia de Dulce a un nuevo nivel de notoriedad pública. El papel de Lear fue crucial en la evolución de la leyenda de Dulce. Actuó como un puente, conectando el misterio local de Nuevo México con una audiencia global hambrienta de respuestas sobre el fenómeno OVNI. Proporcionó un marco que parecía explicar todo, desde el secretismo gubernamental hasta las abducciones alienígenas. Aunque muchos han criticado a Lear por promover afirmaciones no verificadas y sensacionalismo, no se puede negar su impacto. Fue el catalizador que transformó los susurros de Dulce en un rugido que resonó por todo el mundo, consolidando el lugar de la base como el secreto más oscuro en el supuesto armario de conspiraciones del gobierno. Justo cuando la historia de la base Dulce parecía no poder volverse más dramática, apareció una nueva figura con una afirmación tan impactante que electrificó el mundo de las conspiraciones. Su nombre era Phil Schneider. Surgió a mediados de los años 90, asegurando ser un exingeniero estructural del gobierno que había trabajado en la construcción de bases militares subterráneas profundas, conocidas como DOOM-BS. Schneider decía tener un alto nivel de autorización de seguridad y haber trabajado en la construcción de una extensión de la base Dulce en 1979. Lo que afirmó haber experimentado allí se convertiría en lo que se conoce como la Batalla de Dulce. Según Schneider, él y su equipo estaban perforando túneles bajo la Mesa Archuleta cuando accidentalmente abrieron un sistema de cavernas preexistente. Esta caverna, según su relato, era una antigua base alienígena habitada por varios tipos de extraterrestres, incluyendo los grises altos. Los alienígenas, sorprendidos por la intrusión, reaccionaron de inmediato volviéndose hostiles. Se desató un tiroteo horroroso entre los habitantes alienígenas y el equipo humano de construcción, junto a soldados de la Delta Force que brindaban seguridad. Schneider afirmó que estaba armado con una pistola y logró matar a 2 de los alienígenas antes de ser alcanzado por un arma de energía tipo plasma, disparada por uno de ellos. El disparo, según él, le quemó varios dedos de la mano izquierda y le causó una fuerte dosis de radiación.
lo que más tarde provocaría el cáncer que lo aquejó el resto de su vida. Mostraba su mano mutilada en sus conferencias como prueba de su historia. Schneider alegaba que, en la batalla, 66 personas, incluyendo soldados de la Delta Force, agentes del FBI y trabajadores civiles, perdieron la vida. El incidente, según él, fue una confirmación brutal de que la relación con los grises se había deteriorado y que se estaba librando una guerra secreta entre fuerzas humanas y una presencia alienígena hostil justo bajo nuestros pies. Durante los últimos 2 años de su vida, Phil Schneider recorrió el país dando conferencias, revelando lo que decía eran los secretos más oscuros del gobierno. Hablaba de un nuevo orden mundial, un gobierno en la sombra y una vasta red de 131 bases subterráneas. Su historia era impactante, y sus lesiones físicas parecían darle una credibilidad aterradora. Trágicamente, en enero de 1996, Phil Schneider fue encontrado muerto en su apartamento. La causa oficial de la muerte fue suicidio, pero muchos de sus seguidores, silenciado por revelar demasiado, ¿fue un valiente denunciante diciendo la verdad o un hombre profundamente perturbado, inventando una historia fantástica? Su relato sigue siendo uno de los capítulos más controvertidos y fascinantes de la saga de Dulce. Después de explorar las afirmaciones dramáticas de Benevitz, los detalles inquietantes de los papeles de Dulce y el testimonio aterrador de Phil Schneider, debemos enfrentar una pregunta crítica. ¿Dónde está la prueba? A pesar de todos los detalles intrincados, los relatos de testigos y los supuestos documentos filtrados, la historia de la base Dulce sufre de un problema fundamental. Hay una absoluta falta de evidencia física verificable que respalde su existencia. Décadas de búsqueda por parte de investigadores aficionados, periodistas y estudiosos del fenómeno OVNI no han dado con nada concreto. No existen fotografías auténticas, ni documentos internos verificados, ni artefactos físicos creíbles de la supuesta base. Los investigadores han visitado el pueblo de Dulce, han hablado con los habitantes e incluso han realizado estudios geológicos de la Mesa Archuleta. Lo que han encontrado es un pequeño pueblo, en gran parte cansado de la atención constante de los teóricos de la conspiración. No han encontrado anomalías magnéticas inusuales, ni entradas ocultas a túneles, ni extraños respiraderos, ni niveles anormales de radiación en la mesa. La nación apache Jicarilla, en cuyas tierras se encuentra la mesa, ha negado consistentemente la existencia de cualquier base de este tipo. A pesar de la popularidad de la leyenda, el lugar físico sigue siendo obstinadamente ordinario, sin ofrecer pistas sobre los supuestos horrores ocultos bajo tierra. Las piezas clave de evidencia que forman la columna vertebral del mito son, en sí mismas, problemáticas. Los papeles de Dulce son considerados por muchos analistas como un engaño, una compilación de relatos ovni existentes y tópicos de ciencia ficción. Las fotografías son tan borrosas e indistintas que podrían ser de cualquier cosa. El testimonio de Phil Schneider, aunque impactante, es imposible de verificar. Sus registros laborales no muestran que haya trabajado como ingeniero estructural en proyectos gubernamentales, y sus registros médicos sobre sus lesiones no están disponibles públicamente. Su historia se mantiene como eso, una historia, no corroborada por ninguna otra fuente. Este es el gran dilema de la conspiración de la base Dulce. Es una de las teorías conspirativas más detalladas y elaboradas de la historia, pero se sostiene enteramente sobre rumores, documentos dudosos y el testimonio de unos pocos individuos que ya han fallecido o han sido desacreditados. Entonces, ¿significa esta falta de pruebas que toda la historia es falsa? ¿O podría ser la prueba definitiva de la conspiración misma? Si una operación secreta fuera tan avanzada e importante, ¿no serían sus arquitectos capaces de borrar hasta el último rastro de su existencia del registro público y del mundo físico? La ausencia de pruebas, bajo esta lógica retorcida, se convierte en la prueba. Entonces,
¿Qué debemos pensar sobre la persistente leyenda de la base Dulce? ¿Es una verdad aterradora que ha sido suprimida con éxito por un gobierno en las sombras? ¿O es un mito moderno, una gran pieza de folclore para la era tecnológica? Lo más probable es que sea un tapiz complejo tejido con muchos hilos distintos. Es una mezcla de hechos reales, desinformación gubernamental, paranoia genuina y la necesidad humana de encontrar patrones y explicaciones para lo inexplicado. La historia combina elementos verificables, como los proyectos secretos de Kirtland, y el fenómeno real de las mutilaciones de ganado, con rumores infundados y pura ficción. La historia de Paul Bennewitz es un ejemplo perfecto de esta mezcla. Sabemos que fue una persona real que observó fenómenos extraños y los reportó a la Fuerza Aérea. También existen relatos creíbles que sugieren que la AFOSI, de hecho, llevó a cabo una campaña de desinformación en su contra. Es plausible que, para proteger secretos sobre proyectos como aviones furtivos, le hayan alimentado una narrativa sobre alienígenas y bases subterráneas. Desde esta perspectiva, el núcleo de la leyenda de Dulce no se filtró desde una base secreta, sino que fue inventado deliberadamente por agentes de contrainteligencia y entregado a un individuo susceptible. El resto de la historia creció a partir de esa semilla inicial de engaño. La leyenda luego cobró vida propia, impulsada por figuras como John Lear y Phil Schneider, y codificada por los papeles de Dulce. Tocó una ansiedad cultural profunda sobre el secretismo gubernamental, el avance tecnológico y nuestra propia vulnerabilidad en un universo desconocido. La historia de Dulce ofrece un relato para cada miedo: el gobierno poco confiable, el otro malévolo, la pérdida de autonomía corporal y la aterradora idea de que no estamos en la cima de la cadena alimenticia. Es un mito poderoso porque habla a estos miedos primordiales de manera convincente y detallada. Al final, que exista o no un laboratorio biológico de 7 niveles bajo Nuevo México es casi secundario frente a las preguntas que la leyenda nos obliga a plantear. ¿Cuánto nos ocultan los gobiernos y por qué? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de los fenómenos aéreos no identificados que ahora reconocen abiertamente los pilotos militares? Y cuando nos enfrentamos a eventos que desafían la explicación convencional, ¿cómo separamos el hecho de la ficción y la paranoia de la verdadera percepción? La verdad sobre Dulce puede que nunca se conozca por completo. Permanece como un espejo oscuro, reflejando nuestros miedos más profundos y nuestras preguntas más profundas sobre la naturaleza de nuestro mundo. ¿Qué crees tú que se esconde bajo el polvo de la mesa Archuleta?